y sobre ese punto vamos a ir avanzando. Bien. ¿Cómo están todos? Bien. Sí, un gran cambio, pero ya en Bonex lo tenemos preparado, así que tranquilos. Los temas que estamos haciendo son temas que piden en la universidad, así que todo tranquilo, ¿ya? Todo bien. ¿Listo? Ya. Eh, Vamos con algunas preguntas. ¿Ya? A ver, garantízame la pregunta 2. ¿Cuál es la clave de la 2? ¿Cuál es la clave de la 2? Carla escucha en el noticiero que existe una dictadura en Venezuela y que la gente no tiene libertad. Sin embargo, ella ha averiguado en otras fuentes que en el país llanero no es obligatorio ir a votar, como sí lo es en otros países de Latinoamérica. Carla se pregunta, ¿realmente no existe libertad en Venezuela? ¿Qué criterios utilizan los medios de comunicación para determinar dónde sí hay libertad y dónde no? Bien, ¿cuál es la clave? Vamos. Claro, claro, ni hablar, pues, ni hablar, ni hablar. Ujú. Dedo, excelente, 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 dedo. Dime, ¿cuál es la clave de la 3? 3. Casa, claro, casa, casa. A ver, eso sí te agarro acá. ¿Cuál es la clave de la 6? A ver, los niños por su inmadurez no son todavía capaces de comprender el significado y el sentido de las normas morales. También existen quienes por deficiencias mentales se encuentran en la misma situación. En estos casos, estamos hablando de qué, chicos? A ver, de personas amorales. Muy bien, muy bien, muy bien. Dedo, ¿no? ¿Cuál es la clave de las... Muy bien, falta conciencia moral. ¿Cuál es la clave de las 7? ¿Cuál es la clave de las 7? ¿Cuál es la clave de las 7? No sé, no sé. ¿No lo sabes? Sócrates sostiene de que el mal se debe a la ignorancia. Claro, el que sabe bien hace el bien y que el mal se debe a la ignorancia. Sócrates, dedo, dedo. Dime la clave de la 8, a ver. Dime la clave de la 8, a ver. Patricia cree que su destino está trazado por Dios. Por eso, aunque aún no está segura de qué rumbo tomar en su vida, ella confía de que pronto Dios le hará conocer su voluntad y le enseñará el camino que debe seguir. Según el caso anterior, nuestras acciones deben estar orientadas por la iluminación divina. Claro, muy bien, la iluminación divina. Beso, excelente. Beso, excelente. Muy bien, besito. Beso. La clave de la 8 es beso. Iluminación de San Agustín. Bien, vamos con una lectura. eh, Vamos con la pregunta 11. A ver, ¿cómo resuelves la 11? ¿Ya? A ver, en las Analectas de Confucio podemos leer, cuando Singón le preguntaba si conocía una palabra que mereciera dirigir la conducta de toda una vida, el maestro respondía, ¿no será la palabra mansedumbre? No infligir a otro lo que no quisiéramos que nos hiciera. La misma idea se encuentra en la Biblia. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselos también vosotros a ellos. Según el texto, la palabra mansedumbre señalaría el principio que debería regir nuestros actos, según el cual, a ver cuál es la clave.
No infringir a otros lo que no quisiéramos que nos hicieran. Por tanto, todo cuanto querráis que os haga los hombres, hacedlos también vosotros a ellos. La clave de la 11 es casa. Claro, muy bien, muy bien. Es casa. Excelente, excelente, excelente. Casa. Muy bien. Dime la clave de la 14. ¿Te la sabes o no? Erika decidió aceptar su destino. ¿Quiénes hablan sobre el destino? Estoicos. Los estoicos, claro. Los estoicos. Zenón de sitio, creo. Muy bien. Dime la clave de la 16. Perdona. Dime la clave de la 16. Es así que Mario considera que actuar con libertad moral significa actuar con autonomía moral. Es decir, casa, ¿no? Muy bien. Casa. Excelente. Todo bien, ¿no? Todo bien. Dime la clave de la 17, a ver. Dime la clave de la 17. A ver. 17, Karen. Ana Mariela. Ana Mariela, es un razonamiento. ¿Por qué escribes con signo de interrogación? Amanda. En el Perú, participar en elecciones es una obligación legal para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que Venezuela es voluntario. Los estados organizan las normas jurídicas. Si el estado organiza las normas jurídicas, entonces al cambiar el estado, cambia también la legislación, pues papito, 17 es dedo. Claro, 17 es dedo. Muy bien, dedo, dedo. Ya, sigamos. Vamos con la 24. A ver, ¿cuál es la clave de la 24? 24. Rápido, rápido. Un ser valioso en sí mismo. El valor de la dignidad. ¿Qué implica? Si cada persona es valiosa en sí misma. Avión. Claro, avión. 25. A ver, ¿te la sabes o no? A ver. 25. Hans y sus 5 hermanos tienen cada uno una manera diferente de ver la vida. ¿Cuál es la clave de la 25? Excelente. Relativismo. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo con ganas o no? Todo con ganas. ¿No? Ya. Con ganas de aprender. ¿No? Muy bien. No te preocupes que esto pregunta San Marcos. ¿Ya? Sí. Bien, continuamos entonces. Ya. Dejamos de tomar nota. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a hacer las cosas bien, ¿ya? Ya fue, ya fue, ya fue. Toma atención, ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. Toma atención. Vamos a desarrollar algunos puntos referidos al aspecto de la ética, vincularlo con el sistema político. Y de ese modo vamos a ver qué relación encontramos sobre los principios éticos y cómo lo vinculamos con el asunto de la democracia. Vayamos por lo más elemental, que es acerca de la ética, ¿no? Recuerda que la ética es la reflexión filosófica acerca de todo lo que tiene que ver con la moral.
Problemas éticos, como ves, es acerca de qué es la moral, qué es el bien, qué es la libertad, el hombre es realmente libre, qué se entiende por felicidad, cuál es el supremo valor moral, la moral es igual para todos. Y es importante, muchachos, distinguir entre ética y moral. Recuerda que la moral es el conjunto de principios prácticos que orientan nuestra vida cotidiana, que nos inculcan en la vida diaria. Por el contrario, la ética es la reflexión filosófica acerca de la moral. Por tanto, la ética presenta una visión general, totalizadora, acerca de lo que es el bien. Los éticos, o sea, los filósofos dedicados a la ética, no están para decirnos qué debemos de hacer en un momento determinado. Las personas dedicadas a la ética, Aristóteles, Kant, Stuart Mill, Sócrates, San Agustín, Epicuro, Zenón de Sitio, están para definir lo que es el bien, de dónde proviene el bien, cuál es el fundamento de las normas morales. Algo muy distinto con presentar una norma moral o presentar una actitud moral. Si yo digo, por ejemplo, joven, llegar tarde es algo malo, no estoy haciendo ningún enunciado ético, estoy realizando un enunciado moral y por tanto yo estoy en una actitud moral, que es una actitud cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cuestión importantísima. Y eso es muy diferente cuando Aristóteles dice el bien es la felicidad y se alcanza a través del justo medio. ¿Ya? Eso es importante. La ética es el estudio de la moral. El conjunto de reglas prácticas precisamente se llama moral. Ahora, la palabra ética viene del término griego ethos, que significa costumbre, ya que es fundamental entenderlo para distinguirlo con otro gran intelectual de la ética, que es Sócrates. Eh, Sócrates, al igual que Aristóteles, considera de que el bien está relacionado con la sabiduría. Sabiduría que es pues la virtud de la persona. Entonces, el bien es la virtud, sostiene tanto Sócrates como Platón y también Aristóteles. Pero existe una diferencia bastante marcada entre el pensamiento ético socrático con el pensamiento ético aristotélico. Para Sócrates, basta solamente con saber qué es el bien para que la persona automáticamente se porte bien. Ese es Sócrates. No es el caso en Aristóteles. Para Aristóteles, no basta con saber qué es el bien, sino que además de saber qué es el bien, hay que practicar el bien. Todo el mundo sabe, diría Aristóteles, lo importante que es ser honestos. Pero el hecho que sepamos lo importante que es ser honestos no significa necesariamente que por esa razón ya somos personas honestas. Entonces, para ser honestos, sostiene Aristóteles, hay que practicarlo. Debe arraigar en nosotros a través de la costumbre, a través del etos. Por ese motivo, Aristóteles, como sabrás, distingue las virtudes en virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas son las virtudes que tienen que ver con la actividad diaria, con la práctica del justo medio. Las virtudes dianoéticas tienen que ver con la actividad intelectual, con el estudio. Justamente la palabra dianoia precisamente significa estudio, contenido intelectual. ¿Ya? Entonces es importantísimo esta distinción y por ese motivo y además Aristóteles fue el primero en escribir un libro eh, precisamente dedicado al asunto ético, es porque se considera que Aristóteles es el padre de la ética. Ahora bien, eh, la moral, como lo sabes, profesor, se constituye de valores y de normas. Por cierto, para que podemos agregar algo más. Moral también es una palabra que tiene raíces, en este caso, latinas. ¿Ya? Ética viene de ethos, que es una palabra griega, que significa costumbre. Moral viene del latín mores, y el latín mores, chicos, también significa costumbre. Entonces, para darnos cuenta cómo es el asunto moral, ¿no? Está ligado con la cuestión del hábito. Ahora, pero ya sabes que la ética es el estudio de la moral. Creo que para ti ese asunto ya es claro, ¿no? La moral es el aspecto práctico, el aspecto normativo que rige nuestra vida diaria. Está constituido por valores morales y por normas morales. Los valores fundamentan las normas. La norma no agota el valor. Por ejemplo,
sino dice, debo ser solidario con los demás. Esa es una norma moral, es una regla que nos inculcan a nosotros. Digamos, hay personas que cumplen con esa norma, hay personas que no cumplen con esa norma. Pero el hecho que esa norma deje de ser cumplida, eso no quita de que el valor de la solidaridad permanezca siendo valiosa e importante para regir nuestra conducta humana. Por ejemplo, el valor de la dignidad humana, que afirma que el hombre es valioso por su condición de hombre. Ya, ese valor no se agota, no se cancela por el hecho de que hay personas que son explotadas, que son maltratadas, que son tratadas como medios para otro objetivo. Entonces, es como que el valor trasciende a la ejecución de las normas. ¿De acuerdo? Ahora bien, los valores morales entonces fundan las normas. Está el valor del bien, que no está ahí, pero lo menciono. El valor de la igualdad, que rechaza toda forma de discriminación. El valor de la solidaridad, que afirma de que se tiene que ayudar conjuntamente con el propósito de alcanzar objetivos comunes. El valor de la libertad, que habla de actuar con autonomía. El valor de la justicia, un importante valor, como lo sabes, que puede ser justicia conmutativa. La justicia conmutativa tiene que ver con, tú que sabes aritmética, conmutar, es decir, intercambiar algún premio, algún castigo. Eh, si yo cometo pues un acto ilícito, si yo robo, entonces eso merece una sanción acorde con lo que he robado. Claro, porque una cosa es robar, digamos, un borrador, algo también que está muy malo, puedes robar, pues no, pero vos robaste un borrador, y otra cosa es puedes robar en un banco y robar 10.000 soles, ¿no es cierto? O que ese robo haya ocasionado la vida o la pérdida de la vida de una persona. Entonces, en función a los actos, hay un nivel de sanción. Entonces, cuando la sanción está de acuerdo con el acto realizado, entonces se dice que esa sanción es justa, ¿no es cierto? Igual ocurre con los premios, ¿no? Yo pago 100 por lo que vale 100. Entonces, evidentemente, pues la sanción, en este caso el premio, es un premio justo de manera conmutativa. ¿De acuerdo? Ahora, pero así como hay justicia conmutativa, también existe la justicia distributiva. La justicia distributiva tiene que ver con el reparto equitativo. Somos 10 personas, trabajamos conjuntamente y logramos 1.000 soles. Y como somos 10 personas, pues es justo que a cada persona le toque pues 100 soles. Entonces, ese es un reparto equitativo, es el cumplimiento de la justicia distributiva. Tres hermanitos, tres niños que se portan mal, rompen los platos y el papá los sanciona a todos por igual. Le dice, nadie ve televisión durante una semana. Entonces, el reparto de la justicia ha sido de forma equitativa. Eso es precisamente el asunto de la justicia distributiva. ¿Ya? Entonces, recuerda, justicia conmutativa es el intercambio equitativo de premios o castigos. Justicia distributiva es el reparto equitativo de premios y de castigos. Y ya te mencioné el valor de la dignidad humana, ¿no? Que es un valor típico de la modernidad, que fue generado poco a poco desde la aparición del humanismo en el siglo XV, pero que tiene mayor importancia en la filosofía de Kant. Para Kant, el valor de la dignidad es un imperativo categórico. El hombre es un fin en sí mismo, de tal manera que los actos y los mandatos prácticos deben estar de acorde con el imperativo categórico de que el hombre es un fin en sí mismo. Imperativo, mandato, sostiene Kant, dado por la razón. Y que más adelante el filósofo kantiano Francisco Miro Quesada, ¿te acuerdas de él? Ahora has escuchado de este pensador peruano, ¿no? A ese valor de la dignidad le denomina el principio de autotelia, que significa que el hombre es un fin en sí mismo. De ese modo, Miro Quesada se opone tanto al marxismo como al imperialismo, porque considera, pues Miro Quesada, de que esas doctrinas atentan contra el valor de la dignidad que él denomina el principio de autotelia. Como te estaba comentando, las normas morales se sustentan en valores morales, ¿no es cierto? Ahora, pero no toda norma es de carácter moral, como de seguro lo sabes. También están los mandatos generados por el Estado, las denominadas normas jurídicas que conforman
el derecho, el ámbito jurídico. Recordamos de que los mandatos o normas jurídicas son reglas dadas por el Estado, obviamente dependen del Estado, cambian con el Estado y que son ejecutadas principalmente por las personas a través de cuestiones coercitivas de modo externo, o sea, coactivas, como está acá en el ejemplo, ¿no? Ir a votar en las elecciones. Imagínate nomás si las elecciones en el Perú fueran voluntarias, ¿no es cierto? Si fueran voluntarias, ya entenderemos cuántas personas irían. Muy pocos en realidad, muy poquísimos, por no decir casi nadie, ¿no? La gente va a votar por pues el temor a una multa, ¿no? Que en estas épocas no estamos pues para regalar plata de esa manera o dar plata pues de ese modo, ¿no? Entonces la gente va por una cuestión coercitiva, ¿no? Si no voy, pues me cae una multa. Pagar un impuesto, por ejemplo, ¿no? También es un mandato que se hace de forma coactiva, ¿de acuerdo? En cambio, la norma moral es un mandato que se hace de manera interna, por convicción, porque a la persona le nace realizar ese mandato, ¿no? Ahora, pero para la ejecución de los mandatos morales es fundamental entender qué se entiende por persona moral. Por ejemplo, vemos acá la imagen de ese bebé, ¿no? Que está agrediendo a otro bebé. ¿Ese bebé es persona moral? Evidentemente que no. Te acordarás el caso que hubo hace unas semanas, un caso bastante terrible, de un demente, un indigente que le tiró un ladrillazo a una niñita de 3 años, 4 años, ¿no? Felizmente esa niñita ya está restableciéndose. Entonces, ese digamos que es una persona esquizofrénica, una persona que ya pues ha roto totalmente con la realidad. O el caso de un perrito que pues muerde a un niño. Hay casos de ese tipo también, pues, ¿no? Se ha visto algunos casos muy fuertes sobre esas cuestiones. Ya, entonces hay que tener en cuenta de que no todo acto, así sea un acto pues que uno puede condenar, es un acto moralmente malo. El ámbito de la moral se circunscribe, muchachos, a que sean ejecutados por la llamada persona moral. Ahora, la persona moral es quien ejecuta actos morales. El conjunto de actos morales se llama moralidad. ¿De acuerdo? ¿No? Moralidad. ¿Qué es la moralidad? El conjunto de actos morales. Por eso viene la palabra inmoral. Pues, ¿qué es un inmoral? Aquel que ejecuta actos morales malos. Un terrorista, un narcotraficante, un sicario, un corrupto, obviamente son personas inmorales porque son personas que sabiendo lo que están haciendo y con total libertad ejecutan acciones morales malas. ¿De acuerdo? Y ahí justamente viene el concepto muy conocido de persona moral. No todo ser humano, por el hecho de ser humano, es persona moral. No. Para que una persona sea considerada persona moral, esa persona debe ejecutar el acto con dos condiciones fundamentales. La primera es que debe tener conciencia, o sea, debe saber distinguir entre el bien y el mal. Segundo, libertad, actuar con autonomía. Solo y solo si la persona actúa con conciencia y libertad, entonces es responsable de lo que hace y es considerado persona moral. Bajo ese punto de vista, un bebito le falta conciencia. Una persona con un trastorno mental que haga que ese hombre no se dé cuenta de lo que hace, evidentemente le falta conciencia y por tanto no es responsable moralmente hablando y es una persona amoral, pero también una persona obligada a robar. Entonces imagínate un taxista, está manejando su carro, suben unas personas, suben unos marcas, sus asaltantes de bancos, y uno de ellos le pone pues un arma en el pecho al taxista y le dice, avanza, avanza, llévanos al banco. Entonces, el taxista, ¿qué le queda por hacer? Llevarlos al banco para que ejecuten su crimen, los ladrones. Y otra vez, estos choros entran al banco, sacan el dinero, se meten de nuevo en el taxi, y obligan al chofer, so pena de un balazo en el corazón, de que pues los ayude a huir. Pero ese hombre está faltando que libertad, sabe que lo que está haciendo es malo, pero no le queda otra, sino pues, ¿qué le va a pasar? Entonces, en ese momento, ese hombre es una persona amoral, amoral, porque le está faltando libertad. Entonces, acá viene otro concepto importantísimo, el concepto de persona amoral. ¿Qué es una persona moral? Como ves ahí, pues, es un ser humano que carece de conciencia o de libertad y por tanto no es responsable de lo que hace. ¿Ya? Importantísimo. Es persona moral
Aquel que tiene conciencia y libertad y por tanto es responsable. Persona amoral es aquel que por diversas circunstancias le falta conciencia o libertad. Los drogadictos, las personas con problemas mentales, los bebés, los menores, ¿no? Son personas amorales, pero también la persona obligada a robar, obligada a mentir, obligada a realizar ciertos actos sin libertad, son también personas amorales y exentas de alguna responsabilidad moral. ¿Alguna pregunta? Entonces, como no hay preguntas, vamos a resolver. Muy buena pregunta, colega. Excelente pregunta. Eh, a ver, claro, vamos primero a responder a nuestro amigo Joel. No, 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 no. Amoral e inmoral no es igual, pues hijo. No. Un amoral es un loquito, un bebito, es un amoral. Una persona que no es consciente de lo que hace, pero también, como hemos dicho, un amoral es una persona obligada a robar, obligada a mentir. No es cierto, es amoral. Pero un inmoral es lo que decimos vulgarmente una persona malvada, un corrupto, un terrorista, un narcotraficante. Ese es un inmoral. Es decir, una persona que con conciencia y libertad, estimado colega, realiza una acción mala. ¿Ya? Ese es un inmoral. Ahora, Jeremy, sí, sí, claro, es amoral. Ajá, sí, Jeremy. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, agente moral y persona moral, estimada Kiara, es sinónimos, sinónimos completos, colega. ¿Ya? Bien, vamos a ver más adelante, querida María Milagros, lo que es la virtud ética y dianoética. Sí, vamos a verlo, pero al menos te doy una respuesta rápida. Vamos a ver eso de nuevo, pero te lo digo para responderte. Las virtudes éticas son las conductas que tú realizas, ¿de acuerdo? Conductas buenas, porque son conductas que se realizan en el etos, o sea, en la práctica. Esa es una virtud ética. Por ejemplo, si tú eres una chica puntual, como eres una chica puntual, eres una persona virtuosa éticamente, ¿de acuerdo o no? Nada más. Virtud dianoética es cuando tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, tú le dices a tus amigas, amigas, es importante la honestidad, es importante la sinceridad. Entonces muestras que tú tienes una virtud dianoética, o sea, que tú eres una chica que sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me hago entender, María? Pero Aristóteles hace esa distinción, pero no se queda ahí. Él considera de que la virtud dianoética, para que sea realmente valiosa, tiene que ir de la mano con la práctica. Por eso Aristóteles dice que no basta solo con saber qué es el bien, sino que aparte de saber, hay que practicar. ¿De acuerdo, María Milagros? Vamos a leer ahora la pregunta 1. ¿Ya? Vamos a leerlo concentradito, no me den la clave hasta que yo solicite. ¿Ya? Dice, la conducta moral trasciende las normas cuando se sustentan en valores morales. Por ejemplo, justicia, veracidad, altruismo. Porque nunca una norma puede agotar el contenido de un valor. Y es que los valores son ideales que conllevan una exigencia de realización. Representan un deber ser, no el ser o la realidad. La sociedad, por ejemplo, debe ser justa realmente. Nunca lo es del todo, sino únicamente busca acercarse a este ideal. Precisamente por eso, los valores fundan y legitiman las normas. Estas no hacen sino formular de modo incompleto o parcial lo que debe ser, es decir, la exigencia del valor.
Muy bien, bien, concreto. A ver, dice, la conducta moral trasciende las normas cuando se basan en valores, es decir, el fundamento de la norma es el valor. Los valores, como dice el texto, son ideales, o sea, son metas a realizar, propósitos. Por ejemplo, la justicia. La justicia es una meta. La sociedad, por tanto, debe ser justa. Nunca es justa de todo, pero busca acercarse a ese ideal. Por ese motivo, los valores fundamentan las normas. Lo que hacen las normas es formular de modo incompleto cómo debe ser un valor. Incompleto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo el valor de la honestidad. Ante eso, yo digo debo ser honesto. Perfecto. A veces soy honesto, pero a veces no lo soy. Pero eso no significa que el valor de la honestidad quede cancelado. Pese a que yo no soy honesto, el valor de la honestidad sigue existiendo, sigue siendo valioso. ¿Ya? Dime la clave de la pregunta 1, por favor. Casa, muy bien. Casa, excelente. Casa. Casa. Vamos a leer, la 2 ya está, la 2 es dedo, la 3 es casa. Vamos a leer la 4 y la 5. ¿Ya? Dice, importa librarse de miedos y angustias, porque el objetivo de la vida buena es el placer y la ausencia de sufrimiento. Se conjugan en la ética de Epicuro dos elementos en principio incompatibles: el hedonismo, el placer como objetivo, y una austeridad implacable que, en realidad, nos da la verdadera medida del placer que hay que buscar. Epicuro piensa desde el cuerpo, ha escrito Emilio Lledó. Frente a las opiniones y las costumbres de los hombres, frente a las convenciones, el criterio para actuar es el que nos dicta nuestro propio cuerpo. Ni la sociedad ni los dioses deben decirnos qué debemos hacer. Es ese conjunto de átomos que nos constituye el que determina por dónde debemos ir. Bien, una vez que he leído, voy de nuevo, ¿no?, a revisar el texto. Eh, Como ya lo sabe, de seguro se escuchó de Epicuro alguna vez o muchas veces, de que para Epicuro el objetivo de la vida buena es el placer, pero no cualquier placer, sino aquel placer que tiene que ver con la ausencia de sufrimiento. Por ejemplo, no puede ser placer comer bastante, porque comer bastante causa cólico. Entonces, eso no puede ser placer auténtico. Tiene que ser aquello que no dé dolor, que aleje del dolor. Ahora, es por eso que el pensamiento de Epicuro es hedonista, seguro, habla del placer, pero es un hedonismo mezclado con austeridad, ¿sí o no, Maurón Rojas? Austeridad, es un placer austero. Por ejemplo, la vestimenta sencilla, ¿no? ¿Qué ganamos vistiéndonos con alhajas, ¿no? Con joyas. Al final te cuadran en la esquina. Entonces, mejor, tranquilo, tu polito, tu pantaloncín jean viejito, gastadito, tu zapatita de 20 soles, feliz. ¿Quién te va a robar eso? Al contrario, el chorro te da plata. ¿No es cierto? Entonces, la cuestión es el placer, pero un placer mezclado con la austeridad. Muy bien. Ahora, frente a las opiniones y las costumbres de los hombres, acá una cosita importante que dice Emilio Lledó, ¿no? Epicuro piensa desde el cuerpo, o sea, lo importante es el aspecto corporal, ¿no? Por eso el alejamiento del dolor. Frente a las opiniones y costumbres de los hombres, frente a convenciones, el criterio para actuar es lo que dicta el cuerpo, no los dioses, no la sociedad, no otra cosa, sino los átomos. Recuerda que Epicuro es seguidor de Demócrito, ¿no es cierto o no? De Demócrito. Entonces, lo que permite el placer es lo que manda el cuerpo, el conjunto de átomos.
y está ligado con la moderación, con la austeridad. Es de sabio, dice Epicuro. Bien, ¿cuál es la clave de la 4? Dedo, excelente. ¿Cuál es la clave de la 5? Dedo. Casa, papito, casa, se basa, se basa. Acá no está diciendo el objetivo, no dice el objetivo. El objetivo es la tranquilidad, eso ya se sabe. Pero tienes que basarte en el texto, en qué se basa, en qué se fundamenta. En la austeridad no estamos diciendo. Es casa. 6 dados, 7 dados, 8 besos. Vamos con la 9 y la 10. Sigamos leyendo. A diferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Si al individuo concreto se le plantea en la vida real una situación dada, el problema sobre cómo actuar de manera que su acción pueda ser buena o sea valiosa moralmente, tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella lo que debe hacer en cada situación concreta. La ética podrá decirle en general lo que es una conducta sujeta a normas o en qué consiste aquello, lo bueno, que persigue la conducta moral, dentro de la cual entra la de un individuo concreto o la de todos. El problema sobre qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico-moral, no teórico-ético. En cambio, definir qué es lo bueno no es un problema moral que corresponde resolver a un individuo con respecto a cada caso particular, sino un problema general de carácter teórico que toca resolver al investigador de la moral, es decir, al ético. Así, por ejemplo, Aristóteles se plantea en la antigüedad griega el problema teórico de definir lo bueno. Su tarea es investigar el contenido de lo bueno y no determinar lo que el individuo debe hacer en cada caso concreto para que su acto pueda convertirse en bueno. Bien, vamos de nuevo. Creo que es claro el texto, lo que habla acerca de la diferencia entre moral, que es una cuestión práctica, ¿no es cierto? Práctica, de la ética, que es un aspecto teórico y general. Recuerda que la filosofía es totalizadora, ¿no? Ahora, si a una persona se le plantea en su vida real una situación dada, por ejemplo, ¿debo llegar temprano a la academia o prefiero jugar Fortnite en internet? Ya, entonces es un problema concreto, ¿no? Para resolver ese problema concreto, no debe apelar a la ética, sino a la moral, dice, ¿no? Por eso dice acá, ese problema concreto, esa persona lo resuelve por una norma que él reconoce y acepta por convicción. O sea, se refiere a que las normas morales sirven para actuar en situaciones concretas. Por eso, será inútil que ese joven que no sabe si llegar temprano o no a la academia, que recurra a la ética, porque la ética no trata sobre aspectos concretos. ¿Ya? El problema sobre qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico, no es ético. En cambio, por el contrario, definir qué es lo bueno es un problema general de carácter teórico que toca resolver al ético. Por ejemplo, el caso de Aristóteles. O sea, Aristóteles no elabora pues códigos morales de cómo debes comportarte en una situación determinada. Lo que Aristóteles hace como filósofo es definir qué es la moral, definir qué es el bien. Aristóteles es un ético. Entonces, en resumen, la diferencia sustancial que hay entre moral
La diferencia que hay entre moral y ética es que la moral es práctica. La moral busca resolver problemas concretos. Por el contrario, la ética es teórica, es general. ¿De acuerdo? A ver si te has entendido, si de hecho estás entendiendo. A todo lo dicho, digámoslo de una manera. ¿Quién estudia a quién? ¿La moral estudia la ética o la ética estudia la moral? Respuesta. ¿Quién estudia a quién? La ética estudia la moral. Muy bien, muy bien. Dime la clave de la pregunta 9. Dime la clave de la pregunta 9. Muy bien, Elsa, Elsa. Tú sabes que hay una canción llamada Elsa, ¿no? 9 avión. Podrá recurrir a ellos para resolver problemas concretos de los destellos. ¿Sabe? Muy bien, George. Elsa. 9 avión. ¿Cuál es la clave de la 10? Amanda, Jeremy, Camila, Melanie, Brigitte, Thomas, Jerry, Katsia, Melanie, Maite. ¿Cuál es la clave de la 10? Aristóteles, ¿qué le interesa? Distinguir entre el bien y el mal. Claro, muy bien. Excelente, excelente. ¿Alguna cuestión? Perdona. ¿Alguna cuestión? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Queda. ¿Alguna pregunta? Pregúntame. No, pregúntame. De repente lo que no sepas sobre lo que estamos hablando. O sea, ¿alguna pregunta, hijo? No te preocupes. Pregúntame lo que consideres. Todo bien. Entonces vamos con la segunda parte de la exposición teórico para continuar. ¿Ya? Listo. Todo bien entonces. Todo bien. Ah, perfecto. Todo bien, todo bien. Bien, hasta aquí el asunto, digamos, más descriptivo, en la parte de la ética descriptiva, ¿no? Que se entiende por algunos conceptos. Recuerda, moral, conjunto de normas y valores. Moralidad, conjunto de actos morales. Persona moral, ser humano con conciencia y libertad y por tanto responsable. Ética, reflexión filosófica sobre la moral y la moralidad. Precisamente la ética como reflexión acerca de la moral y por darnos teorías de manera general, pues plantea acerca del problema del bien. ¿Qué se entiende por el bien? ¿Qué se entiende por algo bueno? Básicamente, cuando se habla del problema del bien, estimados estudiantes, se plantea dos grandes doctrinas, la teoría eudemonista y la teoría formalista. Esas dos doctrinas no agotan para nada el problema del bien. También está el intuicionismo, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el intuicionismo de Moore. También está la ética dialógica de Habermas, ¿de acuerdo? Pero en esta oportunidad, en esta sesión, vamos a abordar básicamente el eudemonismo y el formalismo kantiano. ¿Qué es un eudemonista, profesor? Un eudemonista es aquel que afirma que el bien es la felicidad, que el máximo fin, el máximo objetivo de la vida humana es ser feliz. Aristóteles, por ejemplo, sostiene de que todos los seres humanos buscamos la felicidad. Es como que Aristóteles estuviera vivo y dijera, tú estudias, tú vas a trabajar, tú quieres ingresar a la universidad, quieres ser profesional, ¿y eso para qué? ¿Para qué? Para, ya le hemos dicho y redicho, ¿no? Para ser feliz. Ahora, la palabra eudemonismo viene del término griego eudemonía, que precisamente significa felicidad. Y acá está, pues, ¿no? El bien es la felicidad para eudemonismo. Y por ese motivo, la ética eudemonista es una ética teleológica. Recuerda que la palabra teleo significa metapropósito. Entonces, según los eudemonistas, los actos son buenos en tanto persigan un fin, en este caso la felicidad. Entonces, el acto, digamos, ayudar a los demás. Yo ayudo a los demás porque ayudando me siento bien conmigo mismo, que es una forma, a mi criterio, de lo que es la felicidad. Entonces, el ayudar es bueno, es valioso,
pero no valioso como meta, sino como medio para sentirme bien conmigo mismo. Es decir, es valioso como medio para algo, es como un instrumento. Entonces, las acciones morales que cometemos son buenos, pero no buenos en sí mismos, sino porque nos llevan a una finalidad. Ahora, dentro del demonismo están los intelectualistas y está el movimiento utilitarista. Los intelectualistas, aquí encontramos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Epicuro de Samos, a Zenón de Cito y sus seguidores, consideran de que justamente la sabiduría es el medio para ser felices. Entonces, las personas sabias son las únicas personas felices y realmente buenas. Y por consiguiente, el mal, los errores, las equivocaciones se cometen, sostienen los intelectualistas, por ignorancia. Aquí encontramos a los siguientes, profesor. Por ejemplo, tenemos a Aristóteles. Aristóteles afirma de que las personas sabias practican la virtud, pero antes, como lo sabes, está Sócrates. Hace un momento te hablé de él. Sócrates considera de que solo basta con saber qué es el bien para portarnos bien. Que el mal, sostiene Sócrates, lo debemos a la ignorancia. ¿No es cierto? Claramente es una posición bastante intelectualista, ¿no? O sea, el bien es un conocimiento, el que sabe lo que es el bien es el sabio y él se porta bien. Está Platón. Recuerda que Platón considera, al igual que Sócrates, que el bien es un conocimiento, pero ese bien es un modelo eterno, es una entidad eterna que se encuentra en el mundo ideal, en el mundo de las ideas, y que el alma contempló ese bien en ese otro mundo y que por ese motivo nosotros aquí en la tierra pues buscamos el bien, queremos siempre el bien, queremos que todas nuestras acciones sean buenas. Bueno, Aristóteles ya hemos planteado, ¿no? De que Aristóteles considera de que la virtud, que es justamente la sabiduría, se puede tener de dos maneras, ¿no? Una virtud dianoética, que es precisamente la sabiduría y la prudencia que se adquiere con el estudio, con la actividad intelectual, pero juntamente con eso está la virtud práctica, la virtud ética, que tiene que ver con la palabra ethos, que significa costumbre. Y la virtud ética no es otra que el justo medio. No hay que ser ni cobardes ni temerarios, hay que ser valientes, sostiene Aristóteles. No hay que ser ni prodigiosos, derrochadores, ni ser tampoco avariciosos, avaros, como tacaños. Hay que ser generosos en los gastos, sostiene Aristóteles. En la generosidad, en la valentía, está el justo medio, porque de esa manera mostramos que la razón gobierna a las dos facultades del alma, a los sentimientos y a los deseos. Y cuando eso ocurre, somos moderados, practicamos el justo medio. Y eso es de sabios, sostiene Aristóteles. Por su parte, el intelectual famosísimo por ti, Zenón de Citio y Epicuro de Samos, viven en la época del periodo helenístico romano. Epicuro de Samos, seguidor de Demócrito, considera pues de que todo está hecho de átomos. Si todo está hecho de átomos, entonces la sabiduría tiene que ver también con el conocimiento de que todo está hecho de átomos. Y solo así, con ese conocimiento alcanzaremos el verdadero placer, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y por tanto con la moderación, para de ese modo alejarnos del dolor. Una persona ignorante que desconoce cómo es el funcionamiento del cuerpo humano, pues creería que el placer es comer bastante, no sé, bastante comida chatarra, digamos. Qué rico, ¿no? Pero ¿cómo puede ser placer algo que al acabarse va a causar malestar, dolor de estómago, un cólico, etcétera? Entonces, una persona que sabe que hay que comer con moderación. Entonces, una persona que desconoce cree que el placer es la vida lujosa, la ropa muy llamativa, las alhajas, ¿no es cierto? En cambio, una persona sabia sabe de que el placer está ligado con qué? Con la vestimenta sencilla, con las buenas conversaciones, con los buenos amigos y sobre todo con la filosofía que nos aleja de dos grandes temores, a decir Epicuro, el miedo a morir y el miedo a Dios. ¿Por qué la filosofía nos debe alejar del miedo a morir? Sostiene Epicuro. Evidentemente, porque como Epicuro habla de que todo está hecho de átomos, al igual que Demócrito, ¿no? Entonces el alma también está hecho de átomos, de tal manera que cuando una persona muere, muere todo, su cuerpo y su alma. No hay vidas después de esta vida. Entonces eso nos da tranquilidad, porque sabemos que con la muerte se acaba todo.
Recuerda la frase de Epicuro, cuando tú estás, la muerte no llega, y cuando la muerte llega, tú ya no estás. O sea, cuando uno está muerto no siente nada, pues. Tampoco hay que temer a los dioses, afirma Epicuro, porque los dioses son seres muy felices, al ser muy felices, no les importa nuestra vida. Entonces no tiene mucho sentido tenerle miedo a alguien como los dioses que no le importa nuestra vida. Entonces, para Epicuro, es de sabios seleccionar los auténticos placeres, porque sólo así alcanzaremos la tranquilidad, la ataraxia, la cuestión de la aponía, ¿no? Que es evadir todo dolor. Por su parte, el filósofo Zenón de Sitio considera importante aceptar el destino. Los estoicos, como de seguro lo sabes, son panteístas. Consideran de que todo lo que existe es el mismísimo Dios. Y ante un Dios, pues es imposible pelear, es imposible luchar contra un Dios. Entonces lo que hay que hacer, afirman los estoicos, es aceptar el orden que hay en el mundo. ¿Tú te acuerdas que había una escuela llamada la escuela cínica de Diógenes? Diógenes consideraba de que es absurdo la división entre países, más que dividirnos entre países, entre sociedades o ciudades, hay que identificarnos con la naturaleza, hay que ser cosmopolitanos, como los animales no tienen nacionalidad. Zenón de Sitio dice algo parecido, dice que es importante identificarnos con la naturaleza, ser cosmopolitanos, pero con una diferencia notable con los cínicos, con Diógenes, que los cínicos como se creen tan animales, pues desprecian todo conocimiento, Zenón de Sitio no. Zenón de Sitio dice que si queremos amar e identificarnos con la naturaleza debemos conocerla, por eso que la base de la ética es la física. Conociendo la naturaleza a través de la física, entendemos de que el mundo presenta un orden sujeto a leyes invariables. Por ejemplo, que las cosas caen. Entonces, ese conocimiento de que esa ley es invariable, que siempre las cosas van a caer, nos lleva a entender de que el hombre nunca lo va a poder cambiar. Y si el hombre nunca lo va a poder cambiar, ¿qué sentido tiene intentar modificar el orden natural? Lo que hay que hacer es aceptar ese orden. Y cuando tú aceptas ese orden, vives con resignación, tranquilo, indiferente, obviamente apático, con ataraxia y con autodominio, con autarquía. Lo mismo ocurre con el envejecimiento. Si desde una piedra hasta el sol, como enseñan las ciencias naturales, pues no, todo envejece, desde una piedra hasta el sol, entonces el hombre tiene que envejecer. Aceptar eso es aceptar o vivir con resignación a lo que impone el logos universal, el orden que tiene la naturaleza, el destino. Solo así vivimos tranquilos, dice Zenón de Sitio, con tranquilidad aceptando el destino, ¿no? El destino nos unió, ya que vamos a hacer, ¿no? El destino. Vivimos indiferentes porque al fin y al cabo todo lo que logre en la vida, pues es algo que ya ha dispuesto la naturaleza divina, Dios, y vivimos también con autarquía, o sea, con autodominio, autocontrol. En la Edad Media es también importante mencionar el pensamiento de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, al igual que Sócrates, al igual que Platón, considera de que el hombre es alma y que el hombre está preñado de sabiduría y que esa sabiduría de carácter moral, claro, se encuentra pues obviamente en el alma, aquí, en uno mismo, y es una sabiduría universal. Pero mientras que Platón considera de que esa sabiduría proviene de la contemplación de valores eternos en un mundo ideal, San Agustín dice no. Esa sabiduría, al ser universal y perfecta, debe de provenir de un ser perfecto. Ese ser perfecto es Dios. Dios es quien ilumina mi alma. Con la iluminación, como si fuera pues el foco, ¿no? Que prende, se prende y me dice por dónde salir de esta habitación. Entonces igual, ¿no? Dios me da la virtud, Dios me da la moral, pero también me da la libertad de elección. Es como el foco, que al prender yo sé por dónde salir, pero yo si me da la gana yo puedo subirme por esta mesa y salir pues de esta habitación. Pero si yo me subo a la mesa me puedo accidentar. Entonces la enfermedad se debe a mi libertad de elección. Lo mismo ocurre, dice San Agustín, con Dios, ¿no? Dios me dice por dónde caminar, pero aparte yo tengo la libertad de elegir. Pero si me va mal es porque elegí precisamente mal. Entonces, el pecado, el mal moral, no es una cosa, sino son los actos que hacen que yo desobedezca a Dios debido a mi libertad, al libre albedrío. Ya, ese es con respecto a los intelectualistas. También está el movimiento utilitarista de finales del siglo XVIII
y principios del siglo XIX, fundado pues por dos intelectuales, primero por Jeremías Bentham y luego por John Stuart Mill, intelectuales ingleses. Bentham y Mill continúan la tesis epicúrea. Para Bentham y Mill, el placer, que tanto habla de Epicuro, ¿no? Ese placer moderado, mesurado, ¿no? Que nos lleva a la tranquilidad, alejamiento del dolor, es sinónimo de utilidad. Entonces, Stuart Mill en lo particular dice, yo soy un seguidor de Epicuro, al igual que mi maestro Jeremías Bentham, que no se conocieron directamente, pero Mill sí tuvo un gran respeto por Jeremías Bentham. Es más, Jeremías Bentham es el que postuló el principio de que algo es bueno si beneficia a la mayoría de personas, a lo que luego Stuart Mill en su obra El utilitarismo le llama el principio de mayor felicidad. Algo es bueno si proporciona beneficio y placer a la mayor cantidad de personas. Si no tengo lentes, obviamente no veo nada. Y no creas que es placentero no ver nada. Entonces yo me pongo mis lentes, me es útil, puedo ver y de esa manera obtengo una forma de placer, justamente el placer de ver. Entonces la utilidad está ligada con el placer. Tú, tus conocimientos, lo que aprendes en la academia son útiles y son placenteros a la vez, porque te permite ingresar a la universidad. Cuando ingresas a la universidad, ¿alcanzó vacantes de pelucho? ¡Yeah! ¿O no? Entonces siempre la utilidad tiene que ver con el placer. Son sinónimos. Son sinónimos plenos y completos, sostienen estos señores. Ahora, pero los utilitaristas cuando hablan de placer, no solo se refieren pues, al placer para una persona. Es más, ellos consideran de que las sociedades pueden reformarse si las sociedades llevan como máximo fin el principio de mayor felicidad. Algo es bueno si beneficia a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, una medida eh, de la alcaldía. De seguro hay muchas personas o un sector de personas que viven del trabajo ambulatorio, pero el alcalde toma una decisión. La decisión de que los ambulantes deben ser retirados porque causan delincuencia, desorden, ensucian las calles y eso perjudica a la gran mayoría de la población de la ciudad. Entonces, debido a ello, el alcalde decide desalojar a los ambulantes. Claro que los perjudicados van a ser los ambulantes, pero esa medida, al beneficiar a la mayoría de la población, es una medida buena siguiendo la lógica de Jeremías Bentham y John Stuart Mill. Algo es bueno si beneficia a la mayoría. Claro, esa teoría va a ser muy cuestionada, como vamos a ver en la siguiente clase, por el norteamericano John Rawls. John Rawls va a decir, ¿y qué hay con la minoría? ¿Y qué hay con los ambulantes? Diría Rawls. Ya, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que tenemos que ver ahorita es acerca del formalismo kantiano. Entonces, el formalismo kantiano es aquella doctrina que afirma de que el bien es la buena voluntad, de que algo es bueno, no tanto porque nos lleva a el logro de una meta feliz, de un propósito máximo, ¿no? De ninguna manera. Es más, Kant critica esas éticas, a las que llama éticas materiales. La ética eudemonista que hemos visto hace un ratito, Kant le llama ética material. ¿Y por qué le llama ética material? Porque esos filósofos, Aristóteles, Platón, Epicuro, Zenón de Sitio, consideran, según Kant, que de una u otra manera el cumplimiento de la moral nos lleva a ganar algo. El placer, la tranquilidad, la sabiduría. Entonces, como que Kant no le gusta eso y lo ve como muy convenido. O sea, tú cuando, por ejemplo, ayudas a alguien para irte al cielo, para sentirte bien, o eres moderado para vivir tranquilo, en realidad no estás haciendo el bien por el bien mismo. Estás haciendo el bien para ganar algo. Eso no me parece bastante honesto. Entonces, mientras que esas éticas son éticas materiales, porque de un otro modo nos llevan a ganar algo, mi ética, dice Kant, es una ética formal, porque no busca ganar nada porque solamente busca la forma, busca cumplir con el deber, nada más. Por eso que también se le llama ética deontológica, a diferencia de la ética eudemonista, que es una ética teleológica, como lo hemos visto, ¿no? La ética kantiana es una ética deontológica, porque considera que lo importante del acto moral, por ejemplo, ayudar a los demás, no es tanto ser feliz, sino cumplir con el deber. O sea, yo ayudo a los demás
porque considero de que ayudar a los demás es bueno, nada más por esa razón, no para ganar algo, para sentirme bien, para que me feliciten, no, sino porque considero de que eso es bueno. Entonces, repito, ¿por qué es una ética deontológica? Porque voy a cumplir con el deber. ¿Por qué es una ética formal? Porque se basa en la ley, no tiene ningún contenido, no busca ganar nada material, ¿de acuerdo? Entonces, Kant considera de que estamos ya en el siglo XVIII, momento en el cual la razón me tiene que dar leyes de cómo actuar para de esa manera mostrar que ya me encuentro en un periodo de adultez, que es cuando yo actúo por cuenta propia. Entonces, las sociedades modernas han avanzado al punto de darnos cuenta que la razón guía mi moral. Por eso que una condición importantísima de la moral, sostiene Kant, es actuar con autonomía. La moral debe ser autónoma, dada por la pura razón. Por el contrario, si yo guío mis conductas, guiado, valga la redundancia, por otra persona, por una institución externa o por un beneficio externo, estaría actuando de modo heterónomo. Y eso para Kant no es moral. Moral es cuando uno actúa de manera autónoma, sin buscar nada a cambio. Por ejemplo, si yo digo, he decidido decir la verdad por consejo de mis amigos. Mis amigos tendrán las buenas intenciones que quieran, pero en ese momento yo estoy actuando de forma que, autónoma o heterónoma. Heterónoma, porque estoy actuando en función a otra persona que por más intenciones que tengan, estoy guiado por otra persona. Pues entonces ahí no muestro autonomía moral, no muestro que estoy actuando como adulto. Pero si yo digo, debo decir la verdad, porque entiendo que decir la verdad es bueno, ahí sí estoy actuando de manera autónoma. Ahí sí me estoy guiando únicamente por mi propia razón. Es así, afirma Kant, de que los mandatos morales, al ser dados por la razón y no buscar ningún contenido, o sea, no busca ganar nada, entonces son mandatos de carácter universal. Entonces, así como la ciencia es universal, la moral también debe ser universal. Debe ser un mandato general, un mandato para todos. Entonces, es fundamental formar una moral en la cual sea aceptada por todas las personas. Pero para que eso sea posible, afirma Kant, para que eso sea posible, la moral debe sustentarse en lo que él llama imperativos categóricos. ¿Qué es un imperativo? Norma. Imperativo es norma. ¿Qué es categórico? Incondicionada. Es decir, un imperativo categórico es una norma que no tiene ninguna condición, que no busca ganar nada, que se expresa en el enunciado, obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. Hace un momento te dije también de que el principio, el hombre es un fin en sí mismo, el valor de la dignidad, también es un imperativo categórico. Entonces, ¿qué es un imperativo categórico? Es un mandato universal que no busca ganar nada, que solamente te ordena que lo ejecutes por puro deber. Y una manera de expresar el imperativo categórico es con lo que está ahí, ¿no? Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. Por ejemplo, ¿qué cosa es máxima de mi acción? Máxima de mi acción sería una norma que rige mi conducta. Te pongo un caso. Por ejemplo, yo tengo una máxima, te cuento algo personal. Tengo una máxima, debo llegar temprano porque si no, la academia me va a descontar, me va a mochar el sueldo. Entonces, es la máxima de mi acción, ¿ya? Ahora, entonces eso hace que yo llegue temprano, que no llegue tarde, porque estoy temeroso de que la academia me descuente dinero. Ahora, la pregunta es, diría Kant, ¿esa máxima de mi acción puede convertirse en ley universal? O sea, ¿podría ser aceptado por todos los seres humanos? No, porque no podría ser aceptado, por ejemplo, por los alumnos, ya que los alumnos no le pagan por estar acá, ¿no es cierto? Si el alumno llega tarde no le van a descontar nada. Entonces es una máxima que no sería cumplida por todos. Los alumnos, por ejemplo, no podrían cumplir eso. Ni otras personas que no están pues trabajando a través de de un dispositivo electrónico, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, tú dices, tú tienes una máxima de tu acción. Dices, yo llego temprano a clases, entro puntual, porque si no, la tutora, el tutor, no me va a dejar entrar al Zoom, me va a desconectar. Ya, y está bien, y por eso llegas temprano, correcto, ya, pero eso diría Kant, esa máxima de tu acción, ¿puede convertirse en ley universal? No, porque esa máxima no podría ser cumplida por mí.
porque yo así llegué tarde, debo entrar a clases. ¿No? Es decir, profesor, usted llegó tarde, ya no va a entrar todas las 2 horas. No, entonces, ¿qué van a aprender los alumnos? Claro, o sea, yo por más que llegue tarde, tengo que entrar a clases. Claro que eso está muy mal, el tutor me va a reprender con mucha justicia, pero evidentemente tengo que entrar a clases. Entonces, esa máxima de tu acción no puede ser cumplida por mí. ¿Qué de común hay entre la máxima de tu acción, debo llegar temprano porque si no, el tutor no me va a dejar entrar, con la máxima de mi acción? Debo llegar temprano porque de esa manera no me van a descontar. En que en ambas máximas tiene un contenido material, tiene algo que ganar, que no me descuente, o sea, dinero, o tener conocimientos en la academia, que no te saquen del salón. Ese es el problema, dice Kant. El problema cuando las máximas tienen un contenido, tienen algo material, ganan algo. Por tanto, para que la máxima de mi acción se convierta o pueda convertirse en ley universal, esa máxima de mi acción debe de desprenderse de todo contenido material. Debe ser formal, debe de chotear, ganar algo. Por tanto, yo no puedo decir moralmente, claro, debo llegar temprano para que no me descuente, porque ahí no estoy actuando en función al imperativo categórico, sino al imperativo hipotético, que sí es una norma condicionada. Cuando yo digo, debo llegar temprano porque considero que debo llegar temprano, porque considero que eso es bueno, ahí sí, si esa es la máxima de mi acción, debo llegar temprano porque yo sé que llegar temprano es bueno, ahí sí esa máxima sí puede convertirse en ley universal. Sería aceptado por todos los seres humanos dentro de Bonex y fuera de Bonex, desde un amigo campesino trabajador hasta un profesor, pasando por los alumnos. Todos. Igual, tú también, ¿no? En vez de decir, debo llegar temprano porque es porque si no el tutor me va a dejar fuera del aula, ya, eso no puede convertirse en ley universal porque tiene un contenido. La única manera de que se convierta en ley universal es que el contenido debe desaparecer y decir, debo llegar temprano porque de ese modo actúo bien, porque considero de que eso es bueno. En ese caso, sí podemos hablar de la posibilidad de que se convierta en ley universal. ¿De acuerdo? Entonces, el formulario kantiano nos invita a sostener de que la moral es valiosa en sí misma sin buscar nada a cambio. Bien, muchachos, hasta aquí este. Eh, bien, ahora sí creo que el asunto está bastante claro, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Claro, no tiene ninguna condición, pues, porque son justamente la palabra categórico, Amanda, significa incondicionado. Incondicionado, no tiene ninguna condición más que cumplir con el deber. ¿Otra pregunta? La ética es general y la moral es particular. No debería la moral. No, es que la moral, Alex, no es un estudio. O sea, ¿qué cosa es la moral? La moral es el conjunto de normas y valores. Es el conjunto de reglas. Entonces, la moral no es un estudio. La moral es lo que nos han enseñado desde que somos niños. Eso es moral. La ética es una teoría. La ética sí es un estudio, el estudio de la moral. ¿De acuerdo? La moral no es un estudio. Claro, según Kant, la razón es necesaria, pero la autonomía. Claro. Si yo actúo guiado por otra persona, no actúo de manera autónoma. Claro, no. Bien, a ver, vamos a leer este texto, ¿ya? No me den la clave, tampoco yo, porque no lo he hecho. Bien, vamos a hacer la pregunta 2, ¿ya? Eh, claro, aquí con calma, pues. Estamos haciendo la pregunta 12, ¿no? Bien. Claudia practica la fe católica desde que tiene uso de razón. En la actualidad, ella tiene 17 años
y piensa que en el mundo se resolverían todos los problemas y viviríamos en paz si los estados redactaran sus leyes en concordancia con los 10 mandamientos y las enseñanzas de la Biblia, mas no de otro libro de otra religión, ya que en la Biblia están las reglas divinas y debido a ello son perfectas. La filosofía de Platón considera que la divinidad es una sola y por tanto sus mandatos no están sujetos a alguna convención o narración humana. ¿Ya? Entonces, mira, estamos hablando de una señorita, Claudia. Ella dice que habría paz en el mundo si aceptamos las leyes de la Biblia. Al fin y al cabo, los 10 mandamientos están en la Biblia, mas no de otro libro, solo la Biblia, ya que en la Biblia están las reglas de Dios, pero ella cree en la Biblia y ella cree que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces hay que hacerle caso a lo que dice la Biblia. Por el contrario, la filosofía de Platón sostiene que Dios es uno solo y como Dios es uno solo, los mandatos de Dios no están sujetos a ningún libro. O sea, esta chica cree que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Por el contrario, Platón dice de que Dios no está sujeto a ningún libro. Entonces, como que Platón podría hacer una crítica a Claudia, ¿no? Le puede decir, ¿por qué tú consideras de que la Biblia está la palabra de Dios? ¿Por qué no puede ser en otro texto, no? Al final parece que Claudia, en el fondo, no es que cree en Dios, sino Claudia está creyendo en la Biblia. Para ella lo primero es la Biblia, según lo que dice el texto, claro. Primero es la Biblia. ¿Cuál es la clave de la pregunta 12? A ver. Beso. ¿Cuál es la clave de la pregunta 13? Claro. Avión, muy bien. 14A, 15. Dice, supongamos que en 1900 se hubiese efectuado en Quebec un referéndum de toda la población, proponiendo conceder el derecho de voto a las mujeres y que el resultado haya sido negativo. Si el gobierno hubiese decidido, a causa de ese resultado, no otorgar el derecho de voto a las mujeres, el gobierno había actuado democráticamente. Recuerda que democracia literalmente se entiende como el gobierno del pueblo. Y pueblo hay que entenderlo al menos aquí como una suerte de expresión de toda la población. ¿Ya? Entonces, si hubiese un referéndum negándole el derecho de voto a las mujeres y el gobierno lo aprueba, claramente, si bien se está basando en una forma democrática como es el voto, ¿no es cierto? Pero al final está elaborando una ley o está promulgando una ley que va en contra de la democracia, ¿no? Porque está sesgando un derecho a las mujeres, que es el derecho a votar. Ajá, claro. ¿Cuál es la clave? Claro. El proceso fue democrático. Seguro que el proceso fue democrático, pero la medida no es democrática porque está sesgando un derecho a una parte de la población, a una parte del pueblo. Claro, y es injusto. La clave es de eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la 15? ¿Alguna interrogante sobre la 15?
16 casa, 17 dado. Vamos con la 18 y la 19, ¿ya? Concentrados. Dice, los que conocen algo del asunto tienen conciencia de que todo escritor que, desde Epicuro a Bentham, haya sostenido la teoría de la utilidad, ha entendido a esta no algo que hubiera que contraponer al placer, sino el placer mismo, justamente con la ausencia de dolor, y que en vez de oponer lo útil a lo agradable o decorativo, han declarado siempre que lo útil significa estas cosas. Sin embargo, el vulgo, incluyendo los escritores, está cayendo continuamente en este superficial error. Habiendo oído la palabra utilitario, aunque sin saber nada de ella, excepto su sonido, expresan habitualmente con ella la repulsa o el menosprecio del placer en alguna de sus formas, la belleza, adorno o diversión. Ese uso pervertido es el único con que se conoce popularmente la palabra. Los que introdujeron la palabra, pero dejaron de usarla, bien pueden sentirse llamados a reasumirla, si esperan que haciéndolo pueden contribuir a rescatarla de su extrema degradación. Bien. Te cuento que John Stuart Mill, como te dije hace un rato en la teoría, John Stuart Mill es el que elabora la doctrina utilitarista a partir de las tesis de Jeremías Bentham, otro inglés. Pero ellos se consideran seguidores de Epicuro, el que hablaba del placer, porque para Bentham y Mill, placer es, como ves en el texto también, sinónimo de utilidad. Son exactamente sinónimos. Por ejemplo, tus estudios son útiles y como son útiles, son placenteros. Claro, porque claramente al ser útil estás satisfecho, estás contento y cuando regreses a la universidad estarás más contento aún. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta computadora. Mi computadora es útil, seguro, evidentemente, y por tanto me es placentera. Si la computadora se me malograse, no me sería útil y por tanto no me sería placentero trabajar en ella. Entonces, la utilidad es sinónimo de placer para estos autores, ¿ya? Ahora, para algunas personas que conocen las teorías de Epicuro y de Bentham, han entendido que la utilidad no se opone al placer, no. La utilidad es el placer mismo. ¿Ya? La utilidad es el placer mismo, o sea, son sinónimos. Sin embargo, la gente que desconoce el vulgo, incluyendo a muchos escritores que se creen que saben, pero no saben, están cayendo en un superficial error. ¿Cuál es ese error? Acá lo dice. Habiendo oído la palabra utilitario, sin saber nada de ella, expresan con la palabra utilidad el rechazo a alguna forma de placer. Ese uso de utilidad como divorciado de placer es un uso pervertido. Pervertido. Por eso, dice John Stuart Mill, yo hago una invocación a los que introdujeron la palabra utilidad para reasumirla, para revitalizarla. Justamente por ese motivo Mill, su movimiento se llama utilitarismo, ¿no? Porque él dice, quiero rescatar el verdadero significado de la palabra utilidad. Entonces yo invoco a que me sigan. Vamos a rescatar y entender que utilidad no es algo divorciado del placer. Esa forma de entenderlo es algo degradante. Entonces hay que rescatarla de esa degradación. ¿De acuerdo o no? Entonces,
Los que introdujeron la palabra, pero dejaron de usarla, bien pueden sentirse llamados a reasumirla, si esperan que haciéndolo pueden contribuir a rescatarla de su degradación. Muy bien, ya está fácil, ¿no? Entonces, lo que dice el texto es que para Bentham, para Mill y para Epicuro, utilidad es sinónimo de placer, pero nunca faltan las personas que desconocen el vulgo y muchos escritores que creen que son cosas diferentes, y eso es un uso pervertido y degradante, y por eso Mill invoca a que rescatemos el verdadero significado de utilidad para rescatarlo, valga la redundancia, de la degradación que tiene debido a ese divorcio con la palabra placer. Bien, ¿cuál es la clave de la 18? Casa, ¿no es cierto? 19, Amanda, Flavia, Luis Ángel, María Celeste, Brunella, Maite, beso. Claro, beso. Bien. Vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver la 20. Dice, mira a su alrededor, siguió diciendo, la D, dice. ¿Por qué no puede ser por qué no puede ser la D? ¿Por qué no puede ser López Maestro? Porque dice cuestionable. La mayoría del vulgo cuestionaría a Orlando o estaría de acuerdo con Orlando. Estaría de acuerdo con Orlando. No vas a cuestionar. Si acá lo está diciendo, el vulgo es el que distingue entre utilidad y placer. Entonces, si Orlando distingue eso, pues el vulgo va a estar de acuerdo, pues no lo va a cuestionar. Claro, por eso no es la D, maestro. Mira a su alrededor, siguió diciendo, el Palacio Presidencial está lleno de economistas, sociólogos, expertos en política y administradores de gran reputación. Por el contrario, una gran parte de la población es analfabeta y no entiende nada de las grandes cuestiones políticas, económicas y sociales. Si se concediera el derecho de voto a cada ciudadano, las ideas de los expertos y de los especialistas quedarían sumergidas en la masa de los juicios mal informados de la población. Eso sería absurdo. Para tomar las mejores decisiones posibles para el país es preferible, pues, remitirse a las personas que verdaderamente lo entienden. Y eso implica que no otorguemos el derecho del voto. La cinta anterior corresponde a las palabras del dictador chileno Augusto Pinochet. ¿Cuál es la clave? Platón, ¿no? Casa, muy bien. Esa es justamente una sociedad justa, ¿no? Cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde a la sociedad según su virtud. Bien, vamos ahora con la 21 y la 22. Dice, del mismo modo, hay que saber que de los deseos, unos son necesarios, los otros vanos. Y entre los naturales hay algunos que son necesarios y otros tan solo naturales. De los necesarios, unos son indispensables para conseguir la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo, otros para la propia vida. De modo que, si los conocemos bien, sabremos relacionar cada elección o cada negativa con la salud del cuerpo o la tranquilidad del alma, ya que este es el objetivo de una vida feliz. Y con vistas a él,
realizamos todos nuestros actos para no sufrir ni sentir turbación. Tan pronto como lo alcanzamos, cualquier tempestad del alma se serena y al hombre ya no le queda más que desear ni busca otra cosa para colmar el bien del alma y del cuerpo. Pues el placer lo necesitamos cuando su ausencia nos causa dolor, pero cuando no experimentamos dolor, tampoco sentimos necesidad de placer. Por ese motivo afirmamos que el placer es el principio y fin de una vida feliz, porque lo hemos reconocido como un bien primero y congénito, a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión, y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor. Y puesto que este es el bien primero y connatural, por ese motivo no elegimos todos los placeres, sino que en ocasiones renunciamos a muchos, cuando de ellos se sigue un trastorno aún mayor. Y muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres si obtenemos un mayor placer cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor. Cada placer, por su propia naturaleza, es un bien, pero no hay que elegirlos todos. De modo similar, todo dolor es un mal, pero no siempre hay que huir del dolor. Según las ganancias y los perjuicios, hay que juzgar sobre el placer y el dolor, porque algunas veces el bien se torna en mal y otras veces el mal es un bien. Ahora, acá al principio Epicuro lo que hace es clasificar los deseos. Dice, algunos deseos son necesarios, otros son superfluos, otros son naturales. Por ejemplo, un deseo natural es comer. Es un deseo natural. Pero una cosa es comer, digamos, lentejas, y otra cosa es comer pollo a la brasa. Entonces, en ambos casos son deseos naturales, pero el comer lentejas es un deseo natural necesario. Es importante el hierro para poder vivir. Pero el comer pollo a la brasa es un deseo natural, pero no necesario, o sea, vano. ¿De acuerdo? Me hago entender. O sea, Epicuro lo que hace es clasificar los deseos. Deseos naturales, deseos no naturales. ¿Ya? Algunos son naturales necesarios, naturales no necesarios. ¿De acuerdo? ¿Qué deseo no natural? La fama. La fama, el dinero, la ropa suntuosa. Es un deseo no natural. Porque no te vas a morir si no tienes esa ropa. Ahora, de los necesarios, unos son indispensables para conseguir la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo, otros para la propia vida. De modo que, si conocemos bien esos deseos, sabremos relacionar cada elección con la salud del cuerpo o la tranquilidad del alma. ¿Sabes eso, no? Que la tranquilidad del alma es el objetivo de la vida feliz para Epicuro, ¿no es cierto? Y con vistas a la tranquilidad del alma, realizamos todos nuestros actos. Tan pronto como lo alcanzamos, o sea, tan pronto como alcanzamos la tranquilidad, cualquier tempestad del alma se serena y al hombre no le queda más que desear ni busca otra cosa para colmar el bien del alma y del cuerpo. Pues el placer lo necesitamos cuando su ausencia nos causa dolor, pero cuando no experimentamos dolor, tampoco sentimos necesidad de placer. Claro, es como si no tenemos hambre, pues no queremos comer nada, ¿no? Por ese motivo afirmamos que el placer es el principio y fin de una vida feliz. Otra vez acá, ¿no? Porque es un bien congénito, o sea, no aprendemos a buscar placer, sino el bebito nace buscando placer, a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión. Y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y el dolor. ¿Sabes quién decía lo mismo? También a David Hume.
David Hume decía de que lo que nos hace, lo que tú llamas bueno o malo es el nivel de placer, o sea, de sentimiento. Por qué amamos a mamá? ¿Por qué yo amo a mi mamá? Porque mi mamá, pues cuando era chiquito me daba mi comida, me cambiaba los pañales, se preocupaba por mi salud, iba al colegio cuando me portaba mal. O sea, esas son cosas que de un otro modo dan placer y por eso que amo a mi madre. ¿Por qué rechazamos a los ladrones, a los pirañas? Porque obviamente nos quitan el celular, porque nos pegan, nos lastima nuestro cuerpo y por eso odiamos a los pirañas. Entonces, lo que determina el bien y el mal, según Hume, es el sentimiento, que tiene que ver con el nivel de placer también. ¿Ya? Interesante. Ahora, el placer es el bien primero y connatural. Acá vienen. Por ese motivo, no elegimos todos los placeres, sino que en ocasiones renunciamos a muchos placeres cuando de ellos se sigue un trastorno aún mayor. Renunciamos a muchos placeres cuando de ellos seguimos un trastorno mayor. Por ejemplo, renuncio a comer bastante, porque sí, claro, qué rico comer bastante, es un gran placer, pero renuncia a eso porque después de comer me da un trastorno terrible, un dolor de estómago espantoso. Y muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres. Mira, si obtenemos un mayor placer, cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor. Claro, me gusta esta chica, me gusta bastante, es mi crush y me encanta hablar con ella, pero pierdo tiempo, mis notas bajan, no estoy estudiando bien, no estoy concentrado, entonces decido terminar con ella, pero me da pena terminar con ella porque la voy a extrañar, pero igual, entonces ese dolor hay que, hay que soportarlo, el dolor de terminar con la novia. Porque si bien te va a dar pena, pero te va a dar pena un rato, unos días, quizás unas semanas, pero una vez pasada la pena, vas a estar contento porque tus notas van a aumentar, vas a lograr el ingreso a la universidad, entonces pues ese es un placer mucho mayor que la enamorada. Pues. Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Cada placer, por tanto, el dolor es malo, pero no siempre hay que huir del dolor, dice Epicuro. Cada placer es un bien, pero no hay que elegirlos a todos. De modo similar, todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir del dolor. Claro, bueno, Epicuro, ¿no? Interesante. Por ejemplo, una operación. Me tengo, no sé, un tumorcito, una grasita en mi barriga. Señor Ortega, tienen que operarlo. No, no quiero. ¿Por qué no? Porque voy a estar con dolores, voy a estar echado en mi cama un mes, doliéndome la barriga, qué feo, espantoso en un hospital. Seguro, eso es un dolor y eso es malo. Pero, ¿qué diría Epicuro? Soporto ese dolor. ¿Por qué? Porque una vez que has pasado ese dolor de la operación, pasan las semanas, pasan los meses, vas a estar sanito, tu pancito no te va a doler, vas a estar contento. Esa es la idea. Por eso, según las ganancias y los perjuicios, hay que juzgar sobre el placer y el dolor. Porque algunas veces el bien se torna en mal y otra vez el mal es un bien. Qué bonita pregunta, ¿no? Dime la clave, a ver. ¿Cuál es la clave de la pregunta 21? La clave es beso. ¿Cómo hacerla? Claro, pues maestra, claramente la ve. ¿Qué voy a discutir ahí? Cuidado, ¿ah? ¿Eh? Beso. 22. Pasa. 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 Puede ser soportado algunas veces. Sartre. Sartre sostiene de que el hombre decide su vida. Y si el hombre decide su vida, entonces el hombre elige lo que quiere ser. Yo decidí ser profesor, pero para ser profesor, yo utilizo las cosas. Utilizo la computadora, la mesa, el celular, la internet, la corriente eléctrica. Pero como lo dice nuestro amigo Alex, no solo utilizo cosas, sino que también utilizo personas, alumnos.
Tú me utilizas a mí en tu meta de ser profesional. Todos nos utilizamos, por eso que el hombre es un ser para otros, Ana Mariela. Todos nos utilizamos, claro. O uno puede ser profesor sin alumnos, imposible, ¿no? Uno es profesor con alumnos. ¿Cuál es la clave? Diana tiene la fama de ser chica fría. No tiene problema de reconocer que acerca a otras en busca de un beneficio. De acuerdo a Sartre, Diana es una chica sincera, porque todos utilizamos a las demás personas. Claro. Claro. Para terminar, vamos a hacer un pequeño razonamiento, muy simple nomás, por si acaso, para evitar malos entendidos. ¿Alguna pregunta que quieras hacerme? Pregúntame, si no se entendió nada, dime, ¿ya? Para aclarar. ¿Todo bien? ¿Puedes repetir que Amanda, toda la clase, desde el principio, desde que saludé? No, pues te pasa con lo que salude. Chistoso. Bueno, querida Amanda Miguel. Amanda Miguel es una cantante. Es una baladista antigua. También está Amanda Portales, que es una que canta guayno. Claro, Amanda Portales, es la novia del Perú. Por supuesto. Bien, Amanda. Según Sartre es existencialista, hija. Entonces, Sartre tiene algo muy parecido a Nietzsche. ¿Qué de cómo hay entre Sartre y Nietzsche? En que todo para Sartre como para Nietzsche no hay valores universales. Por consiguiente, no hay un destino. No hay un destino en sí. No hay una meta suprema. ¿De acuerdo? Algo muy distinto, por ejemplo, a positivistas, a marxistas, a ilustrados, a hegelianos, que de un otro modo sí consideran de que la humanidad progresa hacia algo. Nietzsche sostiene que esa forma de pensar, de que progresamos hacia la sociedad feliz, es propia de un espíritu apolíneo y de una moral decadente de esclavos. ¿Por qué? Porque pensar que hay un destino fijo debilita al hombre. Al fin y al cabo, hagas lo que hagas, de todas maneras llegaremos a un mundo mejor. Entonces, eso, en términos vulgares, nos hace flojos. Es como que, haciendo una analogía, es como que te dijera, hijito, no importa lo que hagas, de todas maneras serás universitario. Ya, si seguimos esa lógica, entonces yo no hago nada, me echo en mi cama, porque al fin y al cabo algún día seré universitario. Entonces ya tengo la vida marcada. Entonces, ¿eso qué cosa diría Nietzsche? Debilitamiento. Que no hagas nada. Pero si afirmamos que no tenemos ningún destino, entonces en ese caso, obviamente todo lo que tú hagas va a ser tu obra. No ves que no tienes ningún destino y por tanto, que tú ingreses a la universidad o que no ingreses, eso es 100% tu responsabilidad. Eso afirma Nietzsche. Pero para entender eso, afirma Nietzsche, hay que matar a Dios. Ahora, Sartre, en ese punto, sigue lo mismo que Nietzsche. En ese punto. Sartre dice, al no haber Dios, entonces el hombre parte por existir. Y en su existencia, el hombre se define. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué diría Sartre? ¿Qué diferencia hay entre mi persona y el polo de Bonex? La diferencia, digamos, importante, radica en que el polo de Bonex, desde que salió de la fábrica, del taller, del costurero, el polo ya salió terminado, acabado. A este polito no hay que agregar nada más, ya está bien cosido todos sus botones, su cuello, ya está. Entonces, el polo apareció en el mundo terminado, acabado. En cambio, el hombre no. El hombre cuando aparece en el mundo, cuando yo surjo en el mundo, no surjo acabado. Yo no surgí profesor. Yo surgí un bebé, solo con mi existencia. De tal manera que mientras que el polo ya vino hecho y no tiene que hacerse nada a sí mismo, el hombre sí.
tiene que hacerse a sí mismo. ¿Me hago entender? Tienes que hacerte. De tal manera que todo lo que hagas en tu vida es tu obra. Ahora bien, pero el hombre, para que se haga alguien, yo me he hecho profesor, o me estoy haciendo, para ser más exactos, profesor. Uno no se hace en el vacío. Yo para ser profesor tengo que estar en un colegio, estar en una universidad, conocer personas, amigos, amigas, profesores. Entonces, relacionarme con los demás. Pero también tener cosas, plata, ropa, pasajes, ahora una computadora, un celular, el polo mismo de Bonex. Entonces, yo para ser profesor tengo una vinculación con lo que me rodea. Entonces, esto es valioso porque me ayudan a mí a forjarme como docente. Entonces, soy yo, Martín Ortega, quien le da un sentido a las cosas. Un sentido. Esto es importante porque me permite ayudarme y forjarme como profesor. Lo mismo ocurre usted, señorita Amanda. Usted quiere ser, no sé, ingeniera, médica, abogada, en fin. Ya, tú para que seas ingeniera o médico o abogada, ¿qué necesitas? Cosas. Pero no solo cosas, hija, sino también personas, profesores, papito, mamita, gente que te financia la academia. Claro que sí. Entonces, un conjunto de personas que te aportan en tu desarrollo como persona. De tal manera que tú a ellos los ves como instrumentos para forjarte como profesional. En conclusión, todos nos utilizamos, porque todos vemos al otro como medios para alcanzar un fin. Eso dice Sartre. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora sí, estimada colega? ¿Sí? ¿Todo bien, Amanda? Muy bien, Amanda. Por eso dice, el hombre es un ser para otros. Se parece mucho en el Facebook, en el WhatsApp, cuando la muchacha se toma foto, ¿cierto o no? La chibola se toma foto, metiendo la panza, ¿sí o no? Mientras todo su cuarto cochino, su cuarto sucio, su media en la pared, ¿no es cierto? Todos sus calzones en el suelo, todos botados, no barre su casa, y ahí está. ¿No es cierto? No barre su cuarto y todo cochino. ¿No es cierto? ¿Y para qué hace esa foto? ¿Para qué? Para que la gente le comente, ¿sí o no? Para, ay, corazoncito, mi historia, me encanta, y qué bonita eres, hijita, qué bonita eres. Es por eso, man. Para que te digan que eres bonita. Entonces tú también comentas, pues. Tú también comentas. Ya lo dijo Sartre, mamacita, el hombre es un ser para otros. Tú buscas que los juicios de los demás sean favorables para ti. Así comenta. ¿Mm? Bien. Profesor, primera pregunta. Eh, hay que barrer el cuarto, ¿ah? Limpia tu cuarto, ¿ah? Bien. ¿Cómo se llama ese valor? Escúchame. ¿Cómo se llama aquel valor que afirma que el hombre es valioso en sí mismo? ¿Se llama libertad o se llama dignidad? Dignidad. ¿Sabes que la ética, qué estudia la ética? ¿Qué estudia la ética? La moral. Muy bien. Claro. Un loquito, básicamente, ¿qué le falta? ¿Conciencia o libertad? Un loquito, loquito. No, ¿qué le falta al loquito? Conciencia. Muy bien. No tenemos nada seguro, excepto que estamos ahí viviendo. Esa es la filosofía de Sartre. La filosofía de Heidegger. ¿Cómo se llama esa filosofía que dice que nada es seguro, excepto que estamos ahí viviendo? Empieza con E de existencialismo. ¿Cómo se llama esa filosofía? Existencialismo. Muy bien, señorita Estelita. Para el quizzes, por favor, señorita. El quizzes, por favor. El quizzes. Listo, profesor. Ahí les envío. Sí.